Apreciados postulantes, sean ustedes muy bienvenidos a nuestra quinta clase de la materia de teoría del derecho de nuestro curso prefacultativo de la carrera de Derecho. En esta oportunidad veremos el capítulo segundo dentro del libro del profesor Norberto Bobbio, como ser el capítulo quinto de la segunda parte. Así que, distinguidos, pues vamos a entonces poner mucha atención y en ese sentido es importante que también podamos nosotros, ¿verdad? Antes de poder entrar a analizar este tema tan importante como ser, ¿ya? Como ser los aspectos del positivismo jurídico, es importante que podamos brevemente recordar lo que habíamos visto en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos analizando sobre el positivismo jurídico, entrando ya a la segunda parte de este texto cuyo autor es Norberto Bobbio. Así que en ese sentido, distinguidos postulantes, nos hemos permitido nuevamente poder preparar esta cápsula didáctica, práctica, dinámica, cortita, que va a permitir resumir todo lo que habíamos visto en la clase anterior. Así que mucha atención y después de esta cápsula didáctica continuaremos con el avance de nuestra materia. Así que me permito entonces proyectar esta cápsula. Segunda parte del positivismo jurídico. En esta segunda parte pretendemos mostrar las distintas facetas de este conflicto mediante tres tipos de ensayo. El primer ensayo es un análisis de los significados del formalismo jurídico. El segundo ensayo es una investigación sobre los distintos significados del positivismo jurídico. Y en el tercer ensayo tenemos una proposición de distinción entre tres formas típicas de estos. El formalismo jurídico. 1. La rebelión contra el formalismo. El formalismo y antiformalismo son las posiciones extremas. ¿Qué se entiende por formalismo jurídico? Esta expresión significa cosas muy diversas, algunas buenas, otras malas, otras sobre todo inevitables. Este capítulo examina 4 significados de formalismo jurídico y no pretende que sean los únicos. 2. La concepción formal de la justicia. En el término más común para designar que esta teoría es legalismo, está en primera una acepción en el formalismo jurídico que coincide con la concepción legalista. Esta concepción de la justicia es llamada formal, ya que define la acción justa como un cumplimiento del deber. Sostiene como convicción que el principio de legalidad es diferente de la concepción legalista. Históricamente existen dos modelos principales, uno inspirado en una concepción convencional de la ética y el segundo es una concepción naturalista que afecta a la validez y no a la justicia. Se da paso para llegar a la expresión de que la ley, aunque sea injusta, puede ser válida. Carneluti nos dice que la justicia es la conformidad en el orden del universo. Nos da una definición puramente formal de la justicia, teniendo en cuenta todas las discusiones entre lo justo y lo injusto. Tiene un orden jurídico que puede ser positivo o natural, que el ser humano parece no prescindir de aquella y que las leyes deben ser obedecidas. 3. El derecho como forma y la teoría formal del derecho. Cualquier teoría que trate de definir el derecho mediante la referencia a la noción del bien común nos dice que la teoría normativa del derecho se contrapone a las teorías teológicas y realistas. 4. La experiencia del derecho como ciencia formal. Desde el punto de vista de la técnica científica del jurista, suele ser considerada como una forma incorrecta a toda definición jurídica que explique el cómo nace. La lógica jurídica es una rama del estudio del derecho. 5. La interpretación formal del derecho. Un cuarto significado de formalismo jurídico, tal vez el más frecuente en el uso polémico, y por consiguiente es el más conocido, se refiere a la teoría de la interpretación jurídica.
Nadie cree que en estos momentos las operaciones realizadas por los jueces para interpretar el derecho son exclusivamente operaciones lógicas en el sentido escrito de la palabra. La disputa ya no es más entre metodológica, sino ideológica. Creemos que de esta manera se puede expresar un juicio de elección entre dos métodos de interpretación y declarar nuestra preferencia por el método evolutivo. En general, el formalista quiere decir simplemente que está en contra de los cambios. 6. Conclusiones. Nuestros juristas son generalmente fieles a una teoría formal del derecho que da una definición en términos de imperatividad, estatismo, independiente de toda consideración de la materia de la reglamentación, pero no por eso acepta la teoría formal de la justicia. Gracias por su atención. Entonces, apreciados postulantes, de esa forma, de esa manera, la clase anterior, la clase número 4, ingresamos a analizar ya el capítulo o la segunda parte de nuestro texto, como ser del positivismo jurídico. Entonces, durante esa clase hemos podido resumir ese estudio, este análisis del profesor Norberto Bobbio sobre el positivismo jurídico en 3 ensayos. El primer ensayo referido a establecer los significados del formalismo jurídico, el segundo ensayo en establecer de la misma forma los significados del positivismo jurídico y el tercer ensayo justamente referidas a establecer las 3 formas típicas de entender el jus naturalismo. De esa manera habíamos concluido la clase anterior referido al estudio del positivismo jurídico en su segunda parte. De tal manera, distinguidos postulantes, es que ahora vamos a ingresar a analizar el capítulo 5 de la segunda parte de este texto como ser los aspectos del positivismo jurídico. Así que por favor les ruego que tenga a la mano en el texto correspondiente y bueno, entre paréntesis y antes de que empecemos con el estudio y el análisis de este tema, pedirles a todos ustedes que puedan hacer una lectura extensa ya de este texto en todos sus capítulos, traten de hacer resúmenes, traten de hacer fichas, traten de hacer cuadros sinópticos, mapas conceptuales, de tal forma que todo esto sea con miras de poder aprobar este curso prefacultativo. Ese es mi deseo como profesor y docente titular de nuestra carrera, al igual que todos los demás profesores. Así que, muy apreciados postulantes, entonces espero que también la cápsula que acabamos de proyectar haya sido de mucho agrado. Lo estamos preparando todo este material, tanto las diapositivas, tanto, ¿verdad?, estas cápsulas, y con la finalidad de que ustedes puedan ser acreedores y además puedan también aprovechar en gran manera el estudio de esta materia, de este tema, con miras nuevamente a la aprobación de este curso prefacultativo. Así que entonces vamos a ahora analizar el capítulo 5 de la segunda parte de nuestro texto como ser los aspectos del positivismo jurídico. Después de haber ya analizado entonces lo que es el positivismo jurídico como tal en esos tres ensayos que habíamos ya mencionado, pues ahora vamos a ingresar a analizar esta segunda, se diría, ¿no? Esta un parte o capítulo correspondiente de la segunda parte de este texto, ¿sí? Así que, estimados postulantes, entonces, mucha atención, que vamos a entonces analizar el título, este tema sobre aspectos del positivismo jurídico, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar con esta diapositiva. Muy bien, con el punto 1 referido al formalismo jurídico y al positivismo jurídico. Entonces, de tal forma que hemos manifestado ya en la clase anterior, ¿verdad? Bajo estos 3 ensayos, como ser formalismo jurídico, positivismo jurídico, ¿no? Que paralelamente estos dos llegan a ser casi sinónimos,
porque cuando nosotros hablamos del formalismo jurídico, ¿verdad? Es frecuentemente considerado como uno de los motivos, podríamos decir, de acusación y también de condena, en este caso al positivismo jurídico. La polémica, ¿sí? Antipositivista tomado en estos últimos años, en el análisis que hace el profesor Norberto Bobbio en Italia, bajo dos direcciones. Una dirección justnaturalista, en la cual se contrapone al derecho positivo un derecho superior, y una dirección realista, según la cual el derecho positivo, considerado en su acepción más restringida como derecho opuesto por fuertes formales, ¿sí? Entonces, es así que estas fuentes formales es colocado al lado de un derecho diferente. Entonces, ambas polémicas contienen notas antiformalistas. Por un lado, la teoría del derecho natural es expuesta como una teoría material del derecho que define así de tal manera al derecho, ¿ya? El derecho no a través de su producción o aplicación, sino a través de su contenido y de su finalidad. ¿Ya? Es así que la teoría del derecho espontáneo aparece como una crítica de las teorías formales de las fuentes del derecho, según las cuales solo serían derecho el derecho establecido. ¿Sí? Solo sería derecho el derecho establecido. Bien, entonces, en ese sentido, ¿ya? Formalismo y positivismo jurídico coinciden, como bien habíamos señalado en esta primera exposición, coinciden. Y son usadas como si fuesen sinónimas, ¿ya? Son usadas como si fuesen sinónimas. Esto debido a que, conforme a los resultados de la investigación que se ha podido realizar en este texto, se puede señalar, primero, que existe una estrecha vinculación entre el formalismo ético y el tercer significado, ¿ya? El tercer significado como ser el positivismo jurídico como ideología. Reitero, ¿ya? El positivismo jurídico como ideología. Y segundo, que el formalismo en la definición del derecho, es decir, derecho como forma, ¿ya? El formalismo en la concepción de la ciencia jurídica, ¿sí? Y el formalismo dentro de la interpretación. O sea, es decir, estaríamos hablando que el formalismo debe entonces también verse dentro de la definición del derecho, como un derecho a través de la forma. O el formalismo en la concepción de la ciencia jurídica, ¿ya? De la ciencia jurídica. Estamos hablando de una ciencia formal, como también el formalismo dentro de la interpretación, ¿ya? Entonces estamos hablando dentro de la interpretación como lógica o una operación, mejor dicho, lógica. Y también en una tercera acepción podemos decir que un significado del positivismo va a ser entendido como un modo de acercarse a la comprensión del fenómeno jurídico, ¿sí? Como una forma típica del famoso approach, que es al estudio del derecho, ¿no? O sea, prácticamente entonces podemos decir que ese es, ¿verdad? El motivo, ¿verdad? De la existencia del positivismo, un estudio, al lograr alcanzar un estudio del derecho, ¿sí? Entonces, de tal manera que se puede tener tres aspectos del positivismo jurídico. Tres aspectos. Primero, como un modo de acercarse al estudio del derecho, ¿ya? Porque es eso lo que pretende el positivismo jurídico, acercarse a un estudio profundo del derecho. Segundo, como una determinada teoría o concepción del derecho, ¿sí? Y el tercero, como una determinada ideología de la justicia. Mire usted, y ahí ve usted en las diapositivas, ¿verdad?
qué interesante, qué importante es esto que acabamos de señalar. Los tres aspectos, por tanto, como una forma de caracterización del positivismo jurídico, debe ser presentado en tres aspectos diferentes. Reitero, el primero, como un modo de acercarse al estudio del derecho. Segundo, como una determinada teoría o concepción del derecho. Y tercero, como una determinada ideología de la justicia, ¿ya? De la justicia. Entonces, es así que por modo de acercarse al estudio del derecho, miren ustedes, ¿no? Es lo que cabalmente todos ustedes, distinguidos postulantes, en el momento de Dios permita aprobar este curso prefacultativo, estarán ingresando entonces al estudio del derecho como tal. Y por tanto, el profesor Norberto Bobbio entonces hacía referencia al respecto de lo que es el método. El método entonces trata ya de la delimitación del objeto de la investigación. O sea que si nosotros queremos abarcar el estudio del derecho, por tanto tenemos que considerar del método. Y el método trata entonces de poder establecer, determinar el objeto de la investigación del derecho como tal, ¿verdad? Entonces, vea ustedes, ese es el primero, ¿no? Bien, entonces, de tal manera que por teoría, ya porque estamos hablando de teoría del derecho, esta obra que se tiene de parte del profesor Norberto Bobbio intitula Teoría del Derecho. Por tanto, por teoría, ¿qué se debe entender, distinguidos postulantes? ¿Qué se debe entender por teoría? Por teoría se debe entender a un conjunto, ¿ya?, de aseveraciones vinculadas entre sí con con las cuales cierto grupo de fenómenos son descritos, interpretados, llevados a un nivel muy alto de generalización y unificados después de un sistema coherente. ¿Sí? Entonces ahí estamos ya dando una definición de lo que debe entenderse por teoría, ¿ya? Por teoría, es decir, el conjunto de aseveraciones que están vinculadas entre sí a través de cierto grupo de fenómenos, ¿verdad? Que son descritos, interpretados y llevados a un nivel muy alto de generalización. Eso es teoría. Y por ideología se debe entender como una cierta toma de posiciones o una cierta toma de posición frente a una realidad dada. O sea, la realidad coyuntural, la coyuntura actual, la coyuntura actual. Esa es la realidad actual, la realidad dada, ¿no? Yo sé que todos nosotros, respecto a la coyuntura en la que vivimos, ¿verdad? Actualmente tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Cada uno tiene una ideología, un modo de pensar, de asimilar, de entender, de opinar de forma diferente. Y esa es la ideología, ¿no? La ideología es una toma de posiciones frente a una coyuntura dada, frente a una realidad establecida. Esta toma de posiciones está fundada sobre un sistema, ¿ya? Consciente en virtud a los valores. Y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer también, ¿no? Por ejemplo, que todo estudiante de derecho, por cierto, ¿no?, de nuestra carrera, tiene, ¿verdad?, un concepto, una noción de la actual situación a la que vivimos, obviamente, desde el punto de vista eminentemente jurídico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que acontece? Tantos hechos han suscitado estos últimos días, ¿verdad?, en nuestra querida Bolivia. Podemos ver que cada quien mantiene una posición y tiene una ideología diferente, ¿no? Bien, sigamos, entonces pasemos, ¿verdad? Pasemos a este siguiente punto referido al positivismo jurídico como modo de acercarse al estudio del derecho. Entonces, el positivismo jurídico se caracteriza por una clara distinción entre el derecho real y el derecho ideal. El derecho real y el derecho ideal. Entre el derecho que es, ¿ya? Entre el derecho que es, que actualmente es, que existe como tal, y el derecho del cual debe ser, ¿no? El ideario. Es decir, cómo quisiéramos que el derecho sea.
¿Ah? Y a eso nos referimos como derecho ideal. ¿Ya? A eso nos referimos como ser el derecho ideal. Entonces, es así que debe, por tanto, todo jurista actualmente, ya que estudia derecho como estudiante y el salido de la carrera de derecho, el jurista, el abogado, el jurista, debe ocuparse del primero. Estamos hablando del derecho que es decir, del derecho real, y no así del segundo. Es lo que justamente nos refiere el profesor Norberto Bobbio, ¿no? Entonces, de tal manera que a eso debemos nosotros llamarle, ¿verdad?, de forma científica o científico. Entonces, de todo esto que estamos viendo, ¿qué debe entenderse por positivista? ¿Ya? Positivista, entonces, es aquel o es aquella persona que asume frente al derecho una actitud avalorativa u objetiva o éticamente neutral. Es decir, que acepta como criterio para distinguir una regla jurídica de una no jurídica la derivación de hechos verificables. Entonces, por tanto, ¿cuál debe ser la mente del positivista, ¿no? La mentalidad que el positivismo jurídico rechaza es la que quien incluye en la definición del derecho elementos finalistas, ¿ya? Por ejemplo, la obtención del bien común, la realización de la justicia, la protección, la obtención del, ¿verdad? La protección de los derechos, la obtención de la libertad, la promoción del bienestar, ¿verdad? Entonces es justamente la mentalidad que el positivismo jurídico rechaza. Es la que quien incluye en la definición del derecho elementos finalistas, ¿sí? Entonces es así, estimados y distinguidos postulantes, que el positivismo jurídico, ¿verdad? Entonces en este primer aspecto no es otra cosa que el rechazo de las pretensiones de estos extraños lingüistas aplicadas al estudio de la experiencia jurídica, ¿no? Bien, entonces, el positivismo jurídico como teoría, ¿ya? El positivismo jurídico como teoría. Por positivismo jurídico como teoría también se debe entender como aquella concepción particular, ¿ya?, del derecho que vincula el fenómeno jurídico a la formación de un poder soberano capaz de ejercitar coacción. Y ese es justamente el Estado. Entonces, como ustedes podrán ver, distinguidos postulantes, miren, estamos hablando de un poder soberano. Y es así que actualmente uno de los elementos que necesita el derecho para poder regir, para poder regular el comportamiento del ser humano, es pues este elemento de la coacción, ¿ya? ¿Qué se debe entender por coacción? Por coacción se debe entender, ¿verdad?, el uso de la fuerza pública. Y bien todos sabemos, estimados postulantes, que eso únicamente le compete al Estado, ¿verdad? Al Estado. Entonces, es ejercitar justamente desde el punto de vista teórico del positivismo jurídico lo que es coacción. Y por tanto, entramos entonces, ¿verdad?, de inmediato a que el Estado, aplicar que el Estado sea el responsable de la administración de la coacción. Entonces, el positivismo jurídico se ha presentado como una forma de estatalismo, es decir, como una forma que va a ser parte y además va a ser responsable el Estado, ¿ya? Y esto por razones históricas, ¿ya? Por razones históricas. Nada ha impedido que se haya podido hablar del positivismo jurídico con referencia a otros ordenamientos, tales como el ordenamiento internacional o el ordenamiento canónico, ¿verdad? Entonces es así que en el ordenamiento internacional encontramos también un conjunto de normas que tienen por finalidad a tratar temas en común entre diversos estados, como también el ordenamiento canónico, ¿verdad?, referida justamente a normas respecto a lo que era la iglesia, ¿no? A este segundo aspecto, ya del positivismo jurídico, están, podríamos decir, vinculados algunos rasgos, como ser con respecto a la definición del derecho.
por ejemplo, ¿no? La teoría de la coactividad, como habíamos señalado, que está a cargo del Estado. Según se debe entender por derecho, miren ustedes, acá llega a ser algo importante, ¿no? Un sistema de normas que se aplican por la fuerza, o bien de normas cuyo contenido es la reglamentación del uso de la fuerza y dentro de un grupo social. Mire usted, nuevamente estamos hablando la implementación ya del uso de la fuerza en un grupo social establecido. Segundo, con respecto a la definición de normas jurídicas, vemos la teoría imperativa según la cual las normas jurídicas también son mandatos, ¿no? Son mandatos. ¿Qué habíamos dicho que es una norma jurídica? Una línea de comportamiento, una regla de conducta. Y tercero, con respecto a las fuentes del derecho, vemos, estimados postulantes, la supremacía de la ley sobre las otras fuentes que pueden darse o que pueden existir del derecho, ¿no? Como la reducción del derecho consuetudinario, ¿sí? Del derecho científico, del derecho judicial, del derecho que deriva de la naturaleza de las cosas, al carácter de fuentes subordinadas o aparentes. Estamos hablando de las fuentes del derecho, ¿no? Con primacía tenemos aquí a la ley, ¿no? En virtud a la supremacía de la ley. Y cuarto, con respecto al orden jurídico en su conjunto, la consideración del complejo de las normas como sistema al que se le atribuye el carácter de plenitud o de ausencia de lagunas y subordinadamente también de coherencia o falta de antinomías. Es decir, estamos hablando de las famosas lagunas. ¿Qué es una laguna jurídica? Alguien seguramente se preguntará. Una laguna jurídica es un vacío jurídico, ¿verdad? Por tanto, también eso es objeto de estudio de la teoría del derecho. Y quinto, como con respecto al método de la ciencia jurídica y de la interpretación, la consideración de la actividad del jurista o del juez como actividad esencialmente lógica, la consideración de la ciencia jurídica como mera hermenéutica, ¿ya? O como dogma. Qué importante, ¿no? O también como dogma, ¿sí? Entonces, veamos este siguiente acápite referido al positivismo como ideología. Como ideología, el positivismo jurídico representa la creencia en ciertos valores y sobre la base de esta creencia confiere al derecho que es por el solo hecho de existir un valor positivo. ¿Qué les parece, no? Reitero, ¿ya? Reitero, ¿no? Entonces, confiere al derecho que es y por el solo hecho de existir, este entonces es un valor positivo. ¿Ya? Entonces, esta atribución de un valor positivo se realiza a menudo a través de dos tipos de diversos argumentos. Primero, el derecho positivo por el solo hecho de ser positivo, esto es, de ser la emanación de una voluntad dominante. Por tanto, es justo. ¿Ya? Es justo. Es decir, el criterio para juzgar la justicia o injusticia de las leyes coincide perfectamente con el que se adopta para juzgar su validez o la invalidez. Y en su segunda, en su segunda argumentación, el derecho como conjunto de reglas son impuestas, ¿verdad? Por el poder que ejerce el monopolio de la fuerza en una determinada sociedad. Y ese es justamente el Estado. ¿Cuál creen ustedes, distinguidos postulantes, que llega a ser justamente esos fines deseados por este poder público, por el Estado, ¿verdad? Y estos fines deseados que ya lo habíamos reiterado en muchas oportunidades, llega a ser el orden, ¿no? La paz social, la seguridad jurídica, obtención de una justicia también, ¿verdad? La obtención de la justicia. Entonces, por tanto, la teoría positivista es el reflejo en la conciencia de los juristas de la formación del Estado moderno. La ideología positivista entonces está vinculada, por el contrario,
en la exaltación del Estado, ¿no? Porque hay que darle ahora más énfasis al señor Estado, ¿ya? Y eso nada más y nada menos presupone una serie de postulados que llegan a estar sustentadas dentro de la ética como también dentro de los valores, ¿sí? Y bueno, luego tenemos la teoría del positivismo jurídico, la teoría del positivismo jurídico. El positivismo jurídico entonces se apoya sobre un juicio de conveniencia y estará formulado, por tanto, de la siguiente manera: partir del derecho tal como es y no del derecho que debe ser, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que es el derecho que debe ser? El derecho, ¿no? O la ideología del derecho, ¿no? El derecho que debe ser, ¿sí? El derecho que debe ser, ¿sí? Entonces, por tanto, este presupuesto está fundado sobre la verificación histórica de que el derecho que se aplica en los tribunales, ¿verdad? En la actualidad, en los lugares en los que nos rodea, dentro de los actos jurídicos, dentro de las relaciones jurídicas, ¿verdad? Entonces interesa conocer a un conjunto de reglas. Escúcheme muy bien esto. Un conjunto de reglas cuya validez deriva no de su conformidad con un derecho ideal, sino del hecho de estar puestas por cierta autoridad. O sea, no estamos tanto yéndonos a un derecho producto de la idealidad, sino a un derecho que es puesta, o mejor dicho, es impuesta. Creo que es mejor, ¿no? Es impuesta por cierta autoridad. ¿Ya? Entonces, mire qué interesante, ¿no? Y luego tenemos un criterio, ¿ya? Para distinguir los tres aspectos del positivismo jurídico, ¿sí? Ahí está. Entonces, positivismo jurídico se apoya sobre un juicio de conveniencia, formulando de esta manera partes del derecho tal como es, y no así del derecho, ¿verdad?, que debe ser. Entonces, finalmente, la ideología del positivismo jurídico puede ser resumida como sigue: el derecho, por la manera como es puesto y hecho valer, o por el fin al que sirve, cualquiera que sea su contenido, tiene por sí mismo un valor positivo y hay que presentar obediencia, ya, obediencia incondicionada a sus prescripciones, ¿no? Obediencia, ¿sí? Entonces, mire qué importante es esto, ¿no? Bien, entonces, antes de poder concluir, tenemos a la defensa del positivismo jurídico como ideología, ¿ya? Como ideología. Entonces, al respecto, ¿sí? Al respecto podemos decir, distinguidos postulantes, ¿sí?, que si por obligación moral se entiende aquella basada en el respeto de la ley, por obligación jurídica entonces es aquella que ya fundada en el temor de la sanción. O sea, ¿qué significa eso, verdad? Hay una obligación moral que deviene para cada uno de nosotros principalmente en el respeto. Y cuando hablamos del respeto también debemos hablar del cumplimiento de la ley, porque en su contrario, asimétricamente, si no, es que estaremos frente a una obligación jurídica y esa estará fundada en el temor de la sanción. Mire usted, ¿no? En el temor de la sanción, que es un dato fáctico, que todo orden cuenta también con la obligación moral de la obediencia. O sea que estamos entonces compelidos nosotros a la observancia de una obediencia bajo una obligación moral. Caso contrario, esto da a entender, estimados postulantes, ¿verdad?, obtener una sanción por el incumplimiento de esa obligación. ¿Qué es una obligación? Una obligación es un vínculo jurídico. O sea, estamos prácticamente atados, amarrados, constreñidos a la observancia, ¿ya?, de las normas. En su defecto, entonces, podremos obtener una sanción. Es como el caso, por ejemplo, en que alguien infringe la norma al no haber observado esta obligación o este deber moral. Por tanto, este es pasible a una consecuencia jurídica, ¿verdad? Este es pasible a una responsabilidad y esa es justamente la sanción, ¿ya? Bien, entonces, como conclusiones, ya podemos decir que es ideología del positivismo jurídico, por tanto, se extiende, ya, reitero,
la exaltación del Estado. O sea que con el positivismo jurídico, ya, o ideología del positivismo jurídico, deberá entenderse a la exaltación del Estado. Por tanto, el Estado es el supremo portador de los valores del bien y del mal. Sus adversarios tienen razón, ¿ya? En que podamos también nosotros considerar bajo estas teorías que pueden ser funestas sus consecuencias, ¿ya? Entonces, la ideología del positivismo jurídico se identifica con la defensa de ciertos valores. Eso es lo más importante, ¿no? Con ciertos valores, ¿sí? Para cuya realización parece entonces particularmente idóneo el ordenamiento jurídico, tales como la legalidad, el orden, la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, distinguidos postulantes, podemos concluir entonces que la ideología del positivismo jurídico, ¿ya?, va más en relación a la defensa de los valores, ¿verdad? Valores como cuáles, como la legalidad, como el orden, como la paz, como la seguridad. Entre estas también, ¿por qué no señalar a la justicia? ¿Sí? Entonces, por tanto, distinguidos postulantes, llegamos a esta conclusión, ¿sí? Y vamos a entonces en esta oportunidad y en esta quinta clase terminar con este proverbio tan bonito que dice: la sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se los pueden comparar. Muchísimas gracias, distinguidos postulantes. Será hasta una próxima. Que Dios les bendiga.